Hola, buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Jacob Rose y soy un educador de reducción de tóxicos. Y gracias por estar conmigo hoy día para hablar de la calidad del aire interior y desinfección segura. Trabajo para Metro y si no conocen a Metro, ahora sí que lo conocen. Hola, somos Metro, somos su gobierno regional del área metropolitana de Portland, Oregón. Y estamos en todo. Manejamos muchos asuntos, estamos en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el centro de exposición, el centro de convenciones, tenemos espacios verdes, ambos para seres humanos como animales. Tenemos un centro de reciclaje de pinturas y mucho más. Yo trabajo para el Departamento de Servicios Ambientales y Desechos. Y entre eso tenemos una meta de reducir la cantidad de químicos tóxicos que existen en nuestros ambientes, que existen en nuestras casas, nuestros jardines y el medio ambiente. ¿Por qué nos preocupamos de la calidad del aire interior en el primer lugar? Pues pasamos más del 90% del día adentro y los productos que utilizamos dentro de la casa, particularmente limpiadores, desinfectantes y productos de cuidado personal, pueden afectar a la calidad del aire en la casa. Y asumimos más riesgo, corremos más riesgo de sufrir los impactos de esos químicos pasando tanto tiempo adentro. ¿Qué es la calidad del aire interior? La calidad del aire interior, IAQ por sus cifras en inglés, se refiere a la calidad del aire dentro de la casa y alrededor de los edificios, especialmente cómo se relaciona con la salud y la comodidad de los ocupantes. No solo es el aire que está dentro de la casa, sino justo afuera. Y en muchos casos, los productos que utilizamos dentro pueden afectar afuera, en los alrededores de nuestra casa. La calidad es afectada por muchas cosas, por polen, musgos, caspa de mascotas, ácaros de polvo, bacteria y virus, y químicos. Y el entender y controlar contaminantes comunes pueden reducir el riesgo de problemas de salud dentro de la casa. Y de nuevo es muy importante porque estamos pasando más y más tiempo adentro. Hoy no vamos a cubrir todos estos temas estos contaminantes, vamos a enfocarnos en químicos. Lo bueno es que podemos tomar medidas para mejorar la calidad del aire en la casa. Y hoy día vamos a cubrir tres temas. Primero, cómo utilizar productos de limpieza y desinfección de una manera segura. Cuándo trabajan bien las maneras naturales de limpiar y cómo desechar adecuadamente productos de limpieza y desinfección. Vamos a hablar un poquito de reciclaje y residuos peligrosos también. Primero, ¿cómo afectan el limpiar y el desinfectar a la calidad del aire en la casa? En muchos casos, los productos que utilizamos pueden tener lo que son compuestos orgánicos volátiles, COVs, y vienen de muchos tipos de productos.
En esta foto que estoy enseñando es un ejemplo de podría ser un limpiador en spray. Y vamos a ver, pero las partículas que vienen de las botellas de spray pueden permanecer en el aire por más tiempo y esos compuestos orgánicos volátiles pueden causar más daño por más tiempo debido a su tamaño. Los dos pueden reducir la calidad del aire en la casa, o sea, el limpiar y el desinfectar. Los dos pueden traer compuestos orgánicos volátiles, los productos que utilizamos para esos. Y es en parte por los COVs. COVs se presentan como gas o aerosol. Son cositas muy pequeñas y, como mencioné, por eso permanecen en el aire por periodos extendidos. Si podemos ver la foto a la izquierda, ahí está una imagen de una gota de lluvia y dice que tiene un diámetro de 2 milímetros. Es chiquito, pero la gota de lluvia tiene un tamaño suficiente, una pesa suficiente para caer directamente al suelo, mientras las partículas de aerosoles grandes tienen un diámetro de 100 micros. Chiquitito. Y por eso flotan en el aire y permanecen más tiempo. Pueden llegar a ser aún más pequeñas, como vemos a mano derecha en esa misma foto. Y esos pueden permanecer por aún más tiempo que las grandes por las mismas razones. Pero cuando se caen del aire, cuando se caen al piso, al suelo, se acumulan en el polvo y ese polvo representa un riesgo también porque si tenemos bebés que están por el piso todo el tiempo, pueden ingerir polvo de esa manera. Bueno, nosotros como adultos también, ¿no? ¿Qué son algunos productos comunes que echan compuestos orgánicos volátiles? Hay una lista tremenda. Hay 80 miles de químicos que existen en producción en este país y no existe una manera buena de regular esos químicos. Los productos que utilizamos, por ejemplo, para limpieza y la desinfección, pueden tener un rango muy amplio de cosas. Pero no solo los productos de limpieza y desinfectantes echan COVs, sino también pinturas y removedores de pinturas, sprays de aerosol, ambientadores, cosas que dan fragancia, aceites para el carro, pesticidas y algunos productos de cuidado personal. Y si están interesados en aprender más sobre productos de cuidado personal, tenemos un seminario web sobre eso también. Un buen consejo, cheque la etiqueta para saber la toxicidad del producto. Tiene palabras específicas de aviso y no son iguales. Hay caution, precaución, warning y danger. Y los dos son diferentes niveles de toxicidad. Caution es ligeramente tóxico, warning un poquito más, danger es altamente
tóxico. So, un buen tip es solo al seguir las instrucciones del producto, le va a ayudar a reducir los impactos de productos con COVs en la calidad del aire. Yo soy culpable a veces de usar un producto sin checar la etiqueta 2 veces, porque quizás lo había usado antes o qué sé yo, cualquier razón, y lo uso así nomás, pero sería bueno que eche otro vistazo bien para ver qué tanto debo usar para minimizar los impactos de ese producto. O puedo elegir productos naturales o menos tóxicos también, ¿no? So, hay una definición unas definiciones que quiero aclarar antes de seguir, y creo que es muy importante en tener estas diferencias. So, limpiar se refiere a sacar la mugre y otros residuos. No necesariamente mata los gérmenes, pero ayuda a sacar gérmenes y reduce el riesgo de contagio, de infección. Por ejemplo, es quitar el polvo. Ya mencioné que el polvo puede tener COVs. Si quitamos ese polvo, nuestro riesgo es más bajo de ingerir. También para los gérmenes, si sacamos algo de una superficie, hay menos riesgo de contagiarnos solo a quitarlo con un trapo mojado o un producto natural con trapo. Mientras el desinfectar es usar productos para matar gérmenes en las superficies. No necesariamente significa que saque los gérmenes, pero también reduce el riesgo de contagio de infecciones. Esto sería, por ejemplo, sprayar con alcohol o agua oxigenada. Los dos son desinfectantes. No sacan la mugre, pero pueden matar las bacterias y los virus también. Hay maneras muy simples y fáciles de hacer sus propios productos básicos en casa si quieren, si les interesa. Por ejemplo, para limpiar podemos usar un spray de vinagre multiusos. Es muy simple, 1/4 taza de vinagre, media taza de cucharadita de jabón líquido de base vegetal. Recomendamos un jabón líquido que sea de base vegetal, porque el jabón tipo Dawn o Palmolive son de base de petróleo, y eso no es bueno para nuestra salud ingerir o echar un producto de petróleo. Pero si solamente tienen eso, está bien para usar también. Y 3/4 de taza de agua tibia. Para hacer un limpiador en polvo, eso sería para sacar grasa de la estufa. Yo lo uso más que nada para la tina. Agregamos 1/4 taza de bicarbonato de sodio, y no hay por qué medir, pero vas agregando jabón hasta que tenga consistencia del glaseado. Y si quieren aprender más sobre esas recetas, pueden ir a nuestra página web en oregonmetro.gov /Healthy Home, y ahí van a encontrar más recetas. Trabaja muy bien usar el traductor de Google Translate. Es una extensión para el navegador de la red en Chrome, si están usando Chrome.
¿Cómo trabajan todos estos ingredientes en contra los gérmenes? El jabón trabaja para debilitar las estructuras y componentes de los virus y bacterias, lo cual los desactiva. Ese es un ejemplo ese virus es el coronavirus y tiene una capa de lípidos al exterior y el jabón entremete en esa capa y lo explota. Así funciona el jabón. Es muy, muy recomendado usar el jabón. Y como mencioné antes, jabones de base vegetal como jabón de Castilla son buenas opciones de la marca Dr. Bronner's. Dr. Bronner's es la marca más famosa, pero alcohol isopropílico o etílico también es un ingrediente no tóxico que trabaja para desinfectar. Trabaja para desactivar a las proteínas en los virus y bacterias que son esenciales para su función. Esas cositas rojitas que están en el exterior de la proteína, trabaja para desactivar esas proteínas. Trabaja de manera parecida el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Trabaja para destruir la capa exterior de los virus y bacterias, además de su ADN. ADN ahí está como esa tela amarilla. Los tres trabajan muy efectivamente contra los virus y bacterias. Jabón, alcohol, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno son opciones muy seguras para limpiar y desinfectar. No hay un riesgo muy alto de ingerir algo o de lastimarse a sí mismo. Hay otros desinfectantes, claro. Uno de los más comunes es el limpiador a base de cloro, como el bleach o el blanqueador, y limpiadores a base de amoníaco, como el Windex. Pueden destruir muchas funciones críticas de los virus y bacterias. Trabajan de muchas formas. Pero estos limpiadores son más tóxicos y es importante tomar las precauciones recomendadas para su uso. Sí trabajan para desinfectar, pero debemos tomar medidas para minimizar el riesgo de usarlos. Un consejo es diluir el blanqueador correctamente. Prepara una solución del blanqueador mezclando 5 cucharas de blanqueador por galón de agua o 4 cucharaditas de blanqueador por el cuarto de galón. Y el tiempo de contacto, ese es un detalle muy importante. Con todos esos productos, tienen que permanecer en el superficie por un dado tiempo. En ese caso, del blanqueador debe ser 1 minuto, pero es importante checar qué es el tiempo de contacto para todos los productos, porque son diferentes para todos. El tiempo de desinfectante tiene que estar en el contacto para un dado tiempo, como mencioné. El tiempo de contacto típicamente se encuentra en la etiqueta y las instrucciones de uso del producto. Pero no es así en todos los casos. Hay productos que no lo ponen. Entonces, si ocupan ayuda en encontrar el tiempo de contacto, pueden enviar un correo electrónico a mi compañera, a mi colega,
Farron. Su correo electrónico está ahí en la pantalla para solicitar ayuda a encontrar el tiempo de contacto para un desinfectante manufacturado, no para un producto casero que hacemos en casa. Eso no vamos a poder encontrar. En varios casos se puede encontrar en el internet también, pero depende. Consejos para uso seguro de desinfectantes. Abrir las ventanas y prender los extractores de aire si es que tenemos. Ventiladores pueden ser herramientas muy útiles cuando limpiamos también. Y mantener los niños y mascotas alejados cuando utilizamos estos productos, porque corren más riesgo a ellos de ingerir, de estar en contacto con los productos que usamos, porque los niños siempre están en el suelo y las mascotas igual, porque tienen 4 pies, ¿no? Otros consejos: proteja a usted mismo, especialmente si tiene problemas con el eczema, asma o respiración. El cloro, el amoníaco pueden causar problemas de respiración. Entonces es importante tener un buen flujo de aire cuando limpiamos o cuando utilizamos. O no use más de lo que necesita el producto. Echar un buen vistazo a la etiqueta y decir y ver cuánto realmente necesita usar. Otros consejos: uno es deshacerse de los productos químicos que no usa con frecuencia. En muchos casos ponemos productos debajo del fregadero que no utilizamos y permanecen ahí por mucho tiempo. Pero salen gases y en casos pueden salir compuestos orgánicos volátiles de esos productos y estamos todo el tiempo lavando la loza o lavando platos y están saliendo esos gases cuando estamos lavando. Si podemos deshacerse de ellos o ponerlos en un lugar seguro pero alejado, mejor. Y con eso, deshacerse de los contenedores de químicos viejos de manera segura, porque puede estar ahí un poquito del producto, puede producir polución dentro de la casa. Esos gases residuales los podemos evitar si llevamos a un centro de recolección para residuos peligrosos. Mezclar es peligroso. La mayoría de los limpiadores químicos de la tienda no deben ser mezclados, especialmente el blanqueador, porque el blanqueador es un químico particularmente reactivo, es muy concentrado y reactivo y tiene riesgos graves para la salud si está mezclando con muchos químicos. Eviten mezclar el blanqueador con cualquier otro producto salvo el agua. Para diluir el blanqueador está perfecto, pero evitar el mezclar en todos casos. Esas son algunas combinaciones que no debemos formular nosotros. Blanqueador con amoníaco produce un gas muy, muy tóxico y puede tener resultados graves. Puede haber reacciones muy, muy fuertes en mezclar esos químicos. Suena como buena idea, pero no la es mezclar blanqueador con vinagre.
también provoca una reacción. El blanqueador con alcohol, isopropílico o etílico, tampoco debemos combinar esos productos. Y estos son dos ingredientes naturales o menos tóxicos que recomendamos, pero solos, separados, no mezclados. El hidrógeno de peróxido, o peróxido de hidrógeno, perdón, es un desinfectante y vinagre es un buen limpiador, pero en todos casos no debemos mezclar porque provoca una reacción química. ¿Cómo nos deshacemos de los contenedores para productos de limpieza y desinfectantes de manera segura? Déjenme regresar. Tenemos, como mencioné, tenemos centros de recolección de residuos peligrosos y llamando al mismo número que vamos a poner al final de la presentación, hay personas que les pueden atender en español y decirles dónde deben ir todos estos contenedores. Vamos a ver dónde deben ir todos estos productos. Es un spray desinfectante. Si el contenedor está vacío, está bien ponerlo en el reciclaje. Si hemos usado todo, quitamos si se puede quitar la tapa, se quita la tapa y se pone en el reciclaje. Pero si sobra algo en el contenedor, si lo sujetamos y escuchamos algo, tiene que ir a residuos peligrosos, a ese centro de recolección que mencioné. El Clorox es un blanqueador. Si está vacío, también puede ir al reciclaje si está vacío. Y si quitamos la tapa no va. Pero si sobra, también tiene que ir a residuos peligrosos. Alcohol y agua oxigenada. Si el contenedor está vacío, está bien echar al reciclaje. Si quitamos la tapa, igual. Pero aunque esos son menos peligrosos, estos ingredientes, todavía tienen que ir a residuos peligrosos si sobra algo en el contenedor. Eso es porque pueden, si se mezclan con otras cosas, puede causar una reacción. El Comet es un limpiador en polvo. Si el contenedor está vacío, tiene que ir al basurero. Su contenedor es una mezcla de ingredientes que no se pueden separar fácilmente. Si está vacío, tiene que ir pueden ir al basurero, pero si sobra algo, también tiene que ir a residuos peligrosos. Tiene blanqueador adentro, puede causar una reacción en el sistema de recolección normal de basura. Ok, el Windex, si el contenedor está vacío, puede ir al reciclaje si quitamos la tapa. Ya estamos viendo el patrón, ¿no? Tiene que ir a residuos peligrosos si queda algo en el contenedor. Tenemos muchos más recursos. Sé que hemos hablado sobre mucho. Si quieren aprender más sobre nuestro programa de casas sanas, pueden ir a nuestra página web para recetas y consejos.
Como mencioné, el traductor de Google Translate trabaja muy bien para esto. Hay otros recursos, claro, de otras organizaciones. Pueden investigar recursos de Oregon Environmental Council sobre desinfección natural y casas sanas, casas saludables, a veces decimos. Allí tienen una guía de desinfección natural muy buena. En Twitter ponen un nuevo consejo para limpieza natural cada viernes. Y pueden tomar una prueba de limpieza natural en casa si quieren. En particular, hay para el coronavirus, para actualizaciones sobre COVID-19, en cualquier de los condados pueden llamar a 211 para actualizaciones, más información. Y pueden visitar a la página de Oregon Health Authority, que ellos tienen una página en español, está bien. Pero si tienen más preguntas sobre químicos tóxicos, o residuos peligrosos, reciclaje y muchos más, pueden llamar directamente a nosotros en Metro, a una de nuestros especialistas en 503-234-3000. Esperamos escuchar de ustedes pronto. Gracias por estar conmigo en este seminario web. Si han gustado esta presentación, pueden checar más presentaciones en nuestra página de YouTube. Siempre estamos actualizando y posteando nuevos videos. Bueno, hasta el próximo video. Chao.